Para estudiar la cinemática de la onda vamos a empezar haciendo un repaso de lo que era la ecuación de la onda. Recordamos que lo que nosotros estudiamos sería en primer lugar la posición, que recordamos que se expresa en metros, y que depende de dos parámetros, de dos variables, que sería la posición del medio donde nosotros nos encontremos. Como vamos a considerar ondas unidimensionales que se propagan por el eje X, pues entonces sería el valor de la X, que me daría el punto del medio donde nos encontramos, y el tiempo, el momento en el que nosotros vamos a calcular esa posición. La A, que sería la amplitud, es decir, la máxima elongación que conseguiría. Esto es un valor constante para una vez que tenemos una onda. Después tendríamos la frecuencia angular, que también sería un valor constante, se mide en radianes por partido segundo. El número de ondas, que recordad que está relacionado con la longitud de onda, que también sería un valor constante una vez que tenemos el movimiento del cuerpo. Y por último el desfase, que es un factor corrector en función de las características del comienzo de la posición al principio del movimiento. Bien, con todo esto de aquí, que recordamos que se utilizan unidades del sistema internacional que serían metros, tenemos recordado lo que sería la ecuación de onda. Os recuerdo que hay un vídeo sobre la obtención de la ecuación de una onda transversal. Para hacer el estudio vamos a obviar el desfase y vamos a considerar en principio, por ejemplo, que la onda de las dos posiciones vamos a considerar solamente el sentido que se desplaza en el sentido positivo del eje de la X, por tanto sería menos kx, y hemos utilizado la función seno. Recordad que la función puede ser independientemente seno o coseno, solamente nos cambiaría el desfase o la fase inicial. Vamos a ver entonces cómo sería la velocidad de vibración con la que está vibrando la partícula. La velocidad sería igual a la derivada de la posición en cada instante con respecto al tiempo. Es decir, de las dos variables que están expresadas o que van a influir en la posición, nosotros vamos a hacer solamente la derivada con respecto al tiempo para calcular la velocidad. Eso sería, por tanto, derivada con respecto al tiempo de la expresión que tenemos ahí, que sería A por el seno de Wt menos K por X. Esto me daría la velocidad. Haciendo la derivada, recordamos que esto es un producto donde tenemos dos factores, la A, que sería un valor constante, y este de aquí, que sería un valor variable que depende del tiempo, que es con respecto a lo que nosotros vamos a derivar. Por tanto, la derivada del primero por el segundo sin derivar sería igual a 0 porque el primero es un valor constante. Sería entonces el primero sin derivar, que sería la A, por la derivada del segundo. Al ser una función de una función, sería la derivada de lo que está dentro de la función, es decir, de esto de aquí, por la derivada de la función en sí. Es decir, la derivada de Wt menos Kx. Kx recordemos que es un valor constante, por tanto no tendríamos que derivarlo. Sería la derivada de Wt, que sería W por... Y ahora sería la derivada de la función, la derivada del seno sería el coseno, pues coseno de Wt menos K por X. Y esto me daría... Bueno, se me daría el valor de la velocidad en cada momento expresado en metros partido por segundo. Aquí tenemos la expresión de la velocidad en cada momento. Si queremos calcular, que es bastante corriente que nos pidan el valor de la velocidad máxima, la velocidad máxima sería cuando el coseno tenga un valor máximo, que sería más menos 1. Y por tanto, cuando eso vale más menos 1, me daría un valor de la velocidad máxima que sería igual a más menos A por W. Luego lo veremos más adelante con un ejemplo con números. Y esto estaría en metros partido por segundo también. Ese sería el valor máximo de la velocidad, la amplitud por la frecuencia angular o velocidad angular. Para calcular la aceleración sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, sería derivada con respecto al tiempo de la expresión de la velocidad que acabamos de deducir, A por W por el coseno de Wt menos K por X. Y esto sería igual. Nuevamente tenemos dos parámetros, dos factores. El primero, que sería un valor constante, y el segundo, que sería un factor variable con respecto al tiempo, que es el que nosotros vamos a derivar. Luego sería la derivada del primero, el primero sin derivar, por la derivada del segundo. La derivada de Wt nuevamente es igual a W por... Y ahora sería la derivada de la función, que sería el seno, menos seno de Wt menos K por X. Y esto me saldría, por tanto, que la aceleración sería igual a menos A por W cuadrado por el seno de Wt menos K por X. Esta sería una expresión, o si queremos, también podemos, teniendo en cuenta que aquí tenemos la amplitud
y el seno de wt menos kx, que es lo mismo que tenemos aquí. Es decir, que sería, bueno, perdón, aquí sería el valor de la elongación. Pues tendríamos entonces que la aceleración sería igual a menos v cuadrado por la elongación. Todo esto, recordad, en metros partido por segundo al cuadrado. Si queremos calcular la aceleración máxima, nuevamente haciendo lo mismo que antes, la aceleración será máxima cuando alcance o cuando el coseno de la función, perdón, aquí sería cuando el seno tenga un valor más menos 1. Y en este caso tendríamos que, al ser así, sería menos a w cuadrado. Y ese sería el valor máximo de la aceleración, nuevamente expresado en metros partido segundo cuadrado. Para afianzar un poquito el concepto, vamos a ver un ejemplo. En este caso nos da la ecuación de una onda. Y bueno, si os dais cuenta, está invertida el tiempo y la posición, la x, pero bueno, da exactamente igual. Y nos pide que determinemos la elongación y la velocidad de vibración, lógicamente, en una posición y en un instante determinado. Es decir, para un valor de x y de t concreto. Vamos a ver cómo sería esto. Lo primero que vamos a hacer es calcular la elongación en esa posición. Como tenemos aquí el valor de la elongación, y será igual a 0,15 por el seno de 4pi por el valor de la posición, que nos dice que vale 0,5 metros, pues por 0,5 más 400 por pi por el tiempo, que vale 0,01. Cuando hacemos esto me sale que sería 0,15 por el seno de 6pi. Y esto sería igual a 0. Es decir, que en estos 0 metros que estaríamos en una posición estaríamos en la posición de equilibrio. Para calcular la velocidad de vibración vamos a tener que hacer la derivada de la posición con respecto al tiempo. Es decir, va a ser la derivada con respecto al tiempo de la expresión de la posición, que sería 0,15 por el seno de 4pi por x más 400 pi por t. Cuando hacemos la derivada de eso, recordamos esto un valor constante, que sería entonces su derivada valdría 0, luego sería la primera sin derivar, 0,15, por la derivada del segundo, que sería la derivada de seno y de la función, que está dentro del seno. Luego la derivada de 400 pi t, que sería lo único que está afectado por el tiempo dentro, sería 400 pi por, y ahora la derivada de la función, que sería la derivada del seno, sería coseno de la función tal y como estaba, 4pi por x más 400 pi por t. Ordenando esto un poquito, se me quedaría que la velocidad sería igual a 60 pi por el coseno. El pi, si queremos, podemos multiplicarlo y me da el número solamente, pero bueno, lo voy a dejar así indicado. Sería 4pi por x más 400 pi por t. Y esto expresado en metros por segundo me dará la velocidad que lleva la partícula en cada instante. Si me dice que lo calcule en una situación concreta, es decir, cuando la x vale 0,5 y el tiempo vale 0,01, pues entonces sería que la velocidad en esa situación sería igual a 6pi por el coseno de 4pi. Y donde pone x ponemos el valor que nos da, 0,5 metros, más 400 pi por el valor del tiempo, 0,01. Cuando hacemos esto, me sale, perdón, esto eran 60 pi. Me saldrá 60 pi por el coseno de, haciendo esa operación, me sale 6 pi. El coseno de 6 pi vale 1 y por tanto el valor de la velocidad sería de 60, perdón, vamos a ponerlo, v es igual a 60 pi metros partido por segundo. Ya digo que el pi, si queremos, lo podemos multiplicar, dejarlo así indicado. También nos pide que calculemos cuáles serían los valores máximos de la velocidad y la aceleración. Bien, para ello tenemos aquí la expresión de la velocidad. Vamos a calcular primero la de la aceleración y ahora vemos cómo sería. Aceleración sería igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que sería igual a la derivada con respecto al tiempo de la expresión que tenemos aquí de la velocidad, que sería 60 pi por el coseno de 4pi x más 400 pi por t.
La derivada de eso sería, tal y como hemos visto antes, sería 60pi por 400pi por la derivada del seno, que sería menos seno, voy a poner aquí el menos ya, menos seno de 4πx más 400πt. Y esto me daría valor, entonces sería la aceleración sería igual a menos 24.000 pi cuadrado por el seno de 4πx más 400 pi por t. Esta sería la expresión de la aceleración expresada en metros partido segundo cuadrado. Para calcular los valores máximos de la aceleración y de la velocidad y de la aceleración, lo que tenemos que ver es que este valor del coseno en este caso y del seno en este caso tienen que ser máximos. Y el valor máximo de ellos sería más menos 1. Por tanto, cuando esto vale más menos 1, la velocidad máxima tendrá un valor de más menos 60pi metros partido segundo. Y cuando este tiene de valor más menos 1, tendremos un valor de la aceleración máxima que sería igual a más menos 24.000 pi cuadrado metros partido segundo cuadrado. Y aquí tendríamos el valor de la aceleración y de la velocidad máximos.